Días. Hoy vamos a tratar esta actualización del cierre de cómputos transferido, en particular sobre la extensión horaria y lo que antes llamábamos deberá cesar. Cuando iniciamos jubilaciones que no van a obtener el beneficio a través del IPS y podemos llamar de modo genérico ANSES, nos estamos enfrentando a una situación donde se pueden dar distintos tipos de hipótesis. Dependiendo si esa provincia, que puede ser Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Córdoba, dependiendo de las modalidades que tengan estas provincias que tienen caja propia, nos vamos a tener que ir adaptando a cómo llevar adelante el trámite en provincia de Buenos Aires. Porque algunas provincias piden que sí estén los últimos 10 años de sueldo, otras les resulta indistinto para su cálculo del haber, en otras solamente con tener la certificación de servicios es suficiente. Y debemos tener en cuenta que influye también si la persona, el docente en particular, está activo en la provincia de Buenos Aires o si está activo en cualquiera de estas provincias. Como la casuística es tan grande, vamos a hablar de generalidades y hago referencia a lo que implica ANSES en contraposición a IPS. Pero tengan presente que puede haber algunas variaciones respecto de lo que yo les estoy explicando cuando la jubilación la van a hacer por alguna de las provincias que tienen caja propia. Entonces, en cuanto al primer punto, acá tenemos que ver si la persona este docente está activo o no en la provincia de Buenos Aires y si está activo en escuelas públicas o en escuelas privadas. Y ahora voy a pasar a explicar la situación de las diferentes modalidades que hay para iniciar esa jubilación. En cuanto a las modalidades de cese, son solamente dos. No se ha cambiado en cuanto a los tipos de renuncia. Hay una renuncia que es ordinaria, que es ese trámite por el cual se inicia en dirección de escuelas o en DIPREJEP, vía jerárquica, presentando una renuncia que implica una desvinculación con el cargo en el cual se viene desempeñando. Y esto le da derecho a percibir el anticipo. Y por otro lado, o sea, este tipo de cese fue teniendo diferentes tipos de modalidades a lo largo de los años. Pero la ley no se ha modificado y el cierre de cómputos, el cese ordinario, perdón, sigue siendo la modalidad por la cual uno deja de trabajar y en principio podría tener derecho a empezar a cobrar un anticipo o tiene derecho a que se le calcule desde esa fecha el retroactivo para obtener el beneficio jubilatorio. Cuando van a hacer la renuncia, ya sea que la hagan por telegrama, que ya actualmente algún colegio privado lo pide, pero la mayoría ya solamente lo hacen por nota, o lo hagan por una nota, o por medio del formulario con el cual se hace en dirección de escuelas, sepan de que ese cese ordinario ustedes están renunciando, entonces al empleador le están comunicando de que no van a seguir trabajando más. El Instituto de Previsión Social no otorga prestaciones hasta tanto no se acredite el cese definitivo. Y esto es un problema, suele ser un problema, en aquellos cargos que a lo mejor se presentó la renuncia hace mucho tiempo y que la dirección de escuelas no hizo el acto de cese. En un momento
momento, las jubilaciones no era necesario tener ese acto de cese intermedio, no el final, sino los intermedios. Sin embargo, bueno, ya desde hace muchos años, si fue titular, tiene que contar con todos los actos de cese. Si son escuelas públicas, tendrá que hacer la aceptación la dirección de escuelas. Y si hablamos de escuelas privadas, tendrá que contar con el telegrama de renuncia y la aceptación, o la nota de renuncia y la aceptación. Por otro lado, tenemos el cierre condicionado de cómputo, que normalmente es la modalidad que eligen los docentes que no se van a jubilar por provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es el que le permite seguir trabajando, permanecer en el cargo, hasta que se finalice todo el trámite jubilatorio. Y además es el que le da la posibilidad de que si hubiese algún error, si hubiese algún no llegar al derecho por licencias, bueno, puede seguir trabajando. Entonces, cuando no estamos del todo seguros de si realmente reúne o no reúne el derecho, bueno, es conveniente por ahí hacerlo a través de cierre de cómputos. ¿Cuándo también se hace cierre de cómputos? Bueno, cuando tenemos distintos colegios, por ejemplo, públicos y privados, o colegios en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias limítrofes, que muchos docentes trabajan en distintas jurisdicciones. Lo más común que ustedes pueden ver es capital, pero también en las provincias que nos limitan, aquellos que viven cercano a Santa Fe tienen un cargo en provincia de Buenos Aires y otro en Santa Fe. Entonces, esa situación hace de que para poder hacer el inicio de la jubilación sea conveniente hacerlo con esta modalidad de cierre de cómputos. El cierre de cómputos, que nosotros lo tenemos tan incorporados en la provincia de Buenos Aires, no es una modalidad que exista en todas las provincias. Ejemplo, en Chubut no se conoce el cierre de cómputos. Entonces, cuando un docente quiere jubilar en provincia de Buenos Aires y en Chubut, al no conocer este cierre de cómputos, dificulta mucho cómo hacer la jubilación, porque la provincia de Buenos Aires no la trae, no la toma, no la tramita, si no tiene un cese, al menos por cierre de cómputos, y otras provincias no conocen esta modalidad. Actualmente, a medida que van surgiendo casos, se van implementando algunas modificaciones de las provincias, debo decir, para con la provincia de Buenos Aires, porque de la otra manera impide poder hacer la jubilación. ¿Qué les aconsejo yo en estos casos? Si tienen posibilidad de renunciar a uno de los cargos que tengan en esa provincia como para traer el cese, de esa manera la provincia de Buenos Aires le va a tomar la jubilación y luego continúan trabajando en el resto de las materias o en el resto de los cargos que tengan, pero ya pueden hacer una renuncia por jubilación para traer el expediente completo y manifestar que continúan trabajando en el resto, dado que en la provincia de Buenos Aires no es incompatible seguir trabajando. En algunos lugares, en algunas provincias, me he encontrado con la situación, con la dificultad de que no conocen, no pueden renunciar parcialmente. Si renuncian por jubilación, tienen que hacerlo en su totalidad. Bueno, en algunos casos tienen esta situación de darles un año de tiempo para poder traer completa la documentación, y en la provincia de Buenos Aires un año se hace corto. Entonces, el cierre, volviendo al punto acá, el cierre de cómputos es
aquel que cuando se considere que reúna los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, pone una fecha y puede continuar trabajando, ¿sí? Hasta tanto, en este caso el IPS, le determine el beneficio jubilatorio, le llegue la resolución donde le dice que está en condiciones de jubilarse. Esta opción es irrevocable. Eso quiere decir que una vez que yo presente un cierre de cómputos, no puedo cambiarlo, no puedo modificarlo, no puedo decir, quiero cambiar otra fecha. Sin embargo, hay un artículo que yo publiqué, que ahora veo si se los puedo dejar en el material, donde en el caso de los colegios privados actualmente, con la facilidad que tienen de anular las certificaciones de servicios SAP, sí podrían hacer sí podrían tener esta opción de cesar, digamos, cambiar ese cierre de cómputos que habían presentado. Lo que no se da derecho desde el cierre de cómputos en adelante es a poder reajustar por un cargo mejor que hubiesen tenido a futuro. Es decir, que si empiezan el cierre de cómputos ahora y de pronto les ofrecen un cargo, son maestros, les ofrecen el cargo de director, y aun cuando estén 3 años en ese cargo de director, no van a poder computar ese cargo de director que tuvieron con posterioridad. Esto en muchos casos trae enormes perjuicios, porque en el caso de los colegios privados, que a lo mejor iniciaron un cierre de cómputos en el 2020 y por los problemas de la pandemia, por las demoras de la DIEGEP, llegaron al 2023 y no les han finalizado el trámite aún, no les han firmado todos los colegios que tenían, porque los colegios fueron la DIPREGEP haciendo observaciones, anulaciones, y no tienen certificado. Estas personas, estos docentes, se perdieron 3 años en la antigüedad, de pronto tenían 25 y ya ahora tienen 28 y podrían tener derecho a cobrar un 5% más, pero también puede pasar que en estos 3 años se haya cambiado alguno de los bonificantes o haya cambiado su situación laboral dentro del colegio para una mejora y no lo pueden computar. De esta situación se generó, bueno, una serie de quejas, reclamos de grupos de docentes autoconvocados, y entiendo de que también participaron los gremios, y surge para una situación particular, solo una, en la actualidad, un beneficio que es poder, con la extensión horaria, que sea codificada. Pero esto no soluciona el problema en sí que se viene teniendo, ni cambia esta circunstancia que les estoy comentando. Sí, la Dirección de Escuelas implementó un modelo de certificaciones sin fines previsionales para que no sea la DIEGEP quien lo tenga que hacer, sino que lo hace la Dirección de Educación Pública, y poder facilitar un poco el trabajo que tienen de firmar las certificaciones de servicio en DIEGEP. Yo lo vengo diciendo hace muchos años, ya desde el 2019, 18, cuando empieza a salir la jubilación digital, que en aquel momento se iniciaban los trámites por el colegio directamente. Una cosa es hacer una certificación de servicio, que es obligación del empleador y eso está bien. Y otra cosa es todo esto que se ha generado con el sistema SAP y las firmas y las certificaciones que termina siendo DIEGEP, porque los colegios les genera un triple perjuicio, podríamos decir. A los colegios, porque tienen que cargar las certificaciones y es un trabajo extra, cuando por ANSES
simplemente extienden una certificación en papel y es firmada y directamente ya se toma en cuenta, les causa un perjuicio al docente porque queda rehén de esta situación y no puede jubilarse cuando quiere, sino cuando la DIPREJEP termina de firmar todo, y a la DIPREJEP también, porque lo que no entiendo es por qué si hay algo que ven que está mal, no lo corrigen directamente ellos, hacen la corrección y sencillamente lo firman, porque si no lo van a firmar de otra manera, más que del modo que ellos dicen, ¿qué sentido tiene mandarle las observaciones al colegio si ya sea que el colegio tenga la prueba y diga que efectivamente no fue así, que fue el 5 y no el 4, no tiene forma de que la DIEGEP se lo firme si no es del modo en que la DIEGEP dice? Entonces, ¿por qué? Digo, no, la DIEGEP directamente no es quien extiende las certificaciones, certifica, o que el colegio lo suba una sola vez y si hay un error, que entonces lo corrija directamente la DIEGEP cambiándole lo que sea necesario sin la necesidad de que vuelva a intervenir el colegio privado. Pero bueno, para finalizar con lo que es el cierre de cómputos, tenemos dos modalidades distintas dentro del cierre de cómputos. Uno que es el cierre de cómputos condicionado, que es el que se usa cuando se va a jubilar por provincia de Buenos Aires, y otro que es el cierre de cómputos transferido, que es el que se utiliza para cuando se va a jubilar en ANSES o en otra provincia. Entonces son dos modalidades distintas del mismo cese. Y dentro de las modalidades del cese ordinario, podríamos decir que tenemos con anticipo y sin anticipo. En ambos casos se cesa, pero en uno tiene derecho, que es solo para escuelas públicas, cobrar el 60% de la totalidad de los saberes que esté cobrando en actividad, y en el otro está, no cobra anticipo. Simplemente cesa y luego tendrá derecho al retroactivo desde esa fecha de cese, pero no cobra anticipo. Los colegios privados no tienen la opción de anticipo, solamente es para colegios públicos. Y en el cierre de cómputos condicionados o el cierre de cómputos transferidos, difiere en cuanto a que cuando pedimos un cierre de cómputos transferido, al ya saberse que no se va a jubilar por el IPS, se le consignan los sueldos de los últimos 10 años trabajados. En el caso de los colegios privados, en la actualidad lo cargan al cierre de cómputos para poderlo poner con los sueldos como reconocimiento de servicio. Cuando optan por, en el módulo SAP, por reconocimiento de servicio, ya la certificación va a salir con los sueldos. Espero que con esto, más el material que ustedes tienen, bueno, puedan comprender bien estas diferencias, porque si ustedes inician un cierre de cómputos transferido, pero en vez de colocar, en vez de iniciarlo en la escuela privada por cierre de cómputos transferido, lo hacen lo hacen como cierre de cómputos y no como cierre de cómputos transferidos, no le van a consignar los sueldos, y el mayor inconveniente que hay con este punto es que cuando después de 1 o 2 años que ustedes obtienen la certificación, van a tener que luego pedirle a la escuela que le haga la certificación de servicios, y bueno, sin lugar a dudas, es toda una pérdida de tiempo muy grande que van a tener en el trámite jubilatorio. De pronto les va a llevar, bueno, en los mejores casos, un mes más, pero en otros, si quieren cargarlo en el sistema, de pronto les va a llevar bastante tiempo.